Muy bien, jóvenes, hoy vamos a practicar otro tema de SolidWorks. Tiene que ver con la otra operación de revolución. Así que para ello voy a utilizar este, esta figura. Es una pieza de ajedrez. Voy a tratar de hacer todas las medidas salvo las de arriba, que van a ser un tanto diferentes para poder ejemplificar algo, ¿no? Porque este es un plano bidimensional y yo voy a hacer un plano tridimensional. Bueno, el tema de revolución, yo voy a utilizar aquí la vista lateral para poder crearla. Y para el tema de revolución vamos a necesitar siempre un eje de revolución. Generalmente el eje de revolución lo hago con línea constructiva. Si bien es cierto, se pueden utilizar otras líneas, pero lo ideal es utilizar línea constructiva para que éstas no generen conflictos al momento de identificar contornos. Pues bueno, consiste la operación de revolución consiste en un área giratoria y un eje de revolución. Este es el eje de revolución. Y lo demás sería identificar cuál es el área de revolución. Yo voy a usar parte de esta figura. Voy a comenzar con la parte de abajo, que tiene una distancia de 120. Y voy a comenzar aquí en el origen. Aproximadamente unos 60, puesto que la medida son 120. Entonces aquí. Y voy a usar una particularidad del puntero cuando trabajo líneas. Si yo me acerco al final de la última línea trazada, este cambia su forma, ¿no? Entonces pasa a trazar arcos. Entonces voy a aprovechar esa particularidad que tiene este programa. Más o menos voy a colocar aquí eso es más o menos como a 90 grados, ¿verdad? El radio este que tengo por aquí. Más o menos como a 90 grados, pero en este sentido, ¿no? Lo voy a bajar un poquito más grande porque el radio es aproximadamente 10, ¿verdad? Entonces voy a acercarme por ahí más o menos a 10, ¿verdad? Y voy a construir la otra figurita que también es un radio de diámetro 35. Así que me voy a acercar nuevamente ahí para ver el arco que me forma y voy a aproximar ese radio, ¿no? Aproximarlo. Dice es más o menos radio 35. Y aquí hay otro radio que se empalma, que es un radio de 80. Entonces voy a acercarme nuevamente para que cambie la concavidad. Y por ahí más o menos es un radio de 80, más o menos por ahí. Y luego lo que sigue es una línea recta hasta una distancia desde abajo hasta donde llega de 155. Perdón, ahí quiere la imagen. Más o menos a una distancia de 175 por ahí. Estoy viendo la coordenada en Y para orientarme, ¿no? Entonces más o menos como unos 155, más o menos por ahí. Más o menos por ahí. ¿Okay? Voy a alargar entonces esta figurita. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a acotar. Una de las ventajas que tengo al dibujar una línea de simetría es que yo puedo tocar la línea de simetría para acotar cualquier distancia y me voy a ir hasta este punto. Y voy a decirle que, vean bien que ahí me dice la distancia es 61, debería ser 60 para que el duplo sea 120, pero al cruzar al otro lado de la línea de simetría, él automáticamente me detecta el diámetro, así que lo dejo de 120, acoto este radio 10, radio 10, y bueno, este radio debería ser, el otro radio debería ser diámetro 35, por lo tanto aquí debería ser 17.5 el radio, ¿no? Para que me dé 35, y este debería ser 80, ¿no? Radio 80. Y los demás pues puedo ajustarlos. Si este radio no me quedó como debería, este radio no es lo que yo buscaba, entonces puedo moverlo un poco, pero ahí si no resulta el movimiento, pues entonces podría construirlo nuevamente, ¿no? Aquí ustedes pueden hacerlo también con el arco. Aquí dice punto, el arco y el centro, y simplemente con 2 puntos, ¿verdad? O 3 puntos podría ser este de aquí, ¿no? Más o menos viene más o menos por ahí donde debería haber colocado el radio, ¿no? Al hacerlo con la línea debería haber colocado por acá, acercarme, y que más o menos me lo construya de esa forma, más o menos ahí donde debería hacerlo. Lo voy a dejar por ahí para unir este punto con este, ¿verdad? Para unirlo por ahí, y voy a acotar nuevamente, solo para corregir el radio que me quedó anteriormente de lado, ¿no? Radio 17.5, radio 80,
Y bueno, aquí tiene una distancia de 60, entonces voy a tocar la línea de centro otra vez, este punto, y aquí voy a acotar 60. Bueno, aquí la referencia todavía no está definida, es decir, hay líneas de color azul que se mueven, y en el dibujo nos muestra una proyección que esta línea, al trazarse, pues tiene una distancia de 100, que es esto que nos está colocando ahí. Entonces voy a hacer una proyección, voy a extender esa línea. Aquí la extendí hasta el radio, entonces voy a extenderla una vez más. Se extendió la línea y se extiende hasta este punto, ¿no? Entonces en ese punto voy a acotar que la distancia desde aquí, desde ese punto hasta la línea de simetría, es de 100. Entonces ahí se puede ajustar. Como el radio se mueve, entonces voy a agregar otra vez las relaciones y voy a decirle que este círculo con esta línea, pues la relación que voy a agregar es una relación de tangencia y se ajusta, ¿verdad? Se ajusta al contenido. Aquí pues todavía está de color azul, así que hay cosas que no están definidas. Voy a eliminar ese extremo, pero dimensionalmente creo que no me falta nada salvo la distancia de 15 del radio de 35. Entonces la distancia desde este extremo o desde este extremo serían 10 más 15 serían 25, ¿no? Ahí debería ser 25. Muy bien, ese es el centro del arco, y la distancia desde el centro hasta este centro del arco, pues según eso, no estoy en acotaciones, desde este centro hasta esta línea central, pues la distancia es 40. Muy bien, entonces ahí está definido, y pues puedo agregar una relación más y decirle que este círculo con este círculo pues van a ser tangentes. Sigo agregando relaciones para que me pueda definir el dibujo. También me falta la altura total, que son 155, desde abajo hasta este punto son 155 la línea. Y pues ahí ya me coloca todo de color negro. Sin embargo, para generar el contorno, aquí va a crear un conflicto, ¿no? Porque esta línea es una línea continua, así que la voy a cortar. Al cortarla se va a borrar esta referencia. Me dice, le voy a decir que sí, se borra esa referencia. Y lo que voy a hacer entonces aquí es seleccionar este elemento y decirle que me defina ese elemento por cuenta propia, que me complete, y aquí me completa con una acotación. Ya, eso lo voy a hacer solamente cuando esté completamente seguro de que dimensionalmente mi dibujo está bien, ¿verdad? Esa línea que proyectaba en el dibujo no puedo dejarla aquí porque me genera más contornos, así que la voy a dejar por ahí. Pueden utilizar esa técnica, no utilicen para definir completamente porque a veces crea conflicto, ¿no? Y bueno, otra vez aquí tenemos una línea recta, entonces yo voy a aproximar una línea recta que no me tome ninguna referencia, así que más o menos por ahí me voy a acercar, me voy a alejar, y tengo un pequeño radio que forma aproximadamente 90 grados. 90 grados y aproximadamente un radio de 10, y estoy por aquí. Luego voy a subir otros 40 unidades a partir de ese punto. Entonces más o menos 40 unidades. Y aquí sí yo voy a modificar un poco la diferencia aquí. Voy a generar un vacío, ¿verdad? Un vacío, más o menos un vaciado por ahí, que no me dé referencias hasta aquí, ¿verdad? Y con esto voy a cerrar la figura, porque debe ser una figura cerrada. Ahí la cerré. Esta distancia desde este punto hasta la línea de eje, pues según lo que medía por ahí, era 70, ¿no? 70, si no estoy mal es 70. Y este de arriba es 90, es decir que este ya automáticamente lo reconoce de 90, ¿no? Y aquí solamente voy a validar que radio me dio. Vean bien que automáticamente conectó los puntos y me dio 10. Y la altura de esto, pues según lo que estaba indicando en el dibujo, es 40. Esto no forma parte del dibujo, así que yo le voy a dar dimensiones ahí adicionales. Esto le voy a dar una profundidad de, se me ocurre, 3 unidades, cercano ahí. Y este diámetro con la línea de eje, pues vamos a dejarlo, perdón, aquí. Así está bien, 35, pues creo que puedo darle unos 45, a ver cómo queda. Puedo inclusive darle un poco más, voy a darle 50. Muy bien, entonces estoy procurando que mi croquis esté definido, ahí está, ¿verdad? Si no quiero ver las acotaciones, puedo ocultarlas para ver cómo me queda
el dibujo. Y aquí el dibujo está completamente definido. Esto en premisa es un área giratoria y este es el eje de giro. Así que una vez completo estos dos requisitos, salimos del croquis y generamos la revolución. Debo mencionar que la figura debe ser cerrada, tiene que ser una figura cerrada, así que por eso he dibujado una línea sólida, ¿no? Aquí hay dos líneas sobrepuestas, la sólida y la línea de eje, pero recuerden que la línea de simetría no se considera en como una figura, no genera figuras cerradas. Pues al generar la revolución, el programa automáticamente va a reconocer esa línea y va a generar una revolución alrededor de esa línea, ¿no? Aquí ustedes pueden modificarla, pueden borrar esta selección y elegir otra de su preferencia. Pero como la estrategia ha sido de que nosotros plenamente identificamos el eje de giro, pues ahí debe estar. Entre otras opciones tienen ustedes habilitada la dirección 1. Por lo general es una revolución completa, pero ustedes pueden modificar aquí por ejemplo, si no lo quiero a una revolución completa, sino que lo quiero 270 grados para el caso. Asegúrense que la operación de lámina no esté definida porque nosotros en este curso lo que estamos haciendo son sólidos. Pues bueno, este ángulo lo voy a dejar ahí en 360 grados. La dirección 2 se refiere a que pueden ustedes incrementar la abertura en ambas direcciones, pero si es 360 grados, pues no tiene caso que lo hagan. Entonces al aceptar ya tenemos ahí la revolución. Me parece que inclusive puedo darle, esto puede ser un poco más grande. Para modificarlo, extiendo la revolución y edito el croquis. Le doy un clic sobre el icono de croquis y me voy al espacio de modificar croquis, ¿verdad? Entonces al modificar croquis voy a presionar control 8 para que se pueda colocar de forma ortogonal. Voy a habilitar las acotaciones y este diámetro que tengo aquí de 50 lo voy a hacer un poco más grande. Voy a dejarlo de 60. Lo voy a dejar de 60, salgo del croquis y automáticamente se regenera la situación. Para que se parezca a la torre, aquí yo voy a utilizar una operación adicional. Voy a generar un croquis sobre esta cara plana y control 8 para que se pueda linealizar. Y voy a dibujar un rectángulo aquí. Ese rectángulo lo voy a dibujar más o menos por ahí. Voy a dejarle, según esta figurita, tiene 10 de ancho el castillo ese, entonces voy a dejar siempre esos 10 de ancho. Voy a dejar esos 10 de ancho y para que se ubique en el centro, pues voy a decirle que la distancia de una de las líneas al origen pues es 10. Sería 5 en todo caso para que se coloque al centro. Y lo que quiero cortar es este pedacito, de aquí solamente este pedacito, así que puedo dejar, solamente asegurarme de que como lo que voy a hacer es un extruir corte, entonces yo puedo dejar este pedacito saliente y no necesariamente tiene que llegar al cero, porque recuerden que aquí hay un vacío, entonces puedo dejarlo, esta parte puedo dejarla indefinida, porque no afectaría en mi dibujo, pero para estar más seguros pueden ustedes definirla. Salimos de aquí, yo lo voy a dejar aquí y voy a extruir corte y veamos a ver qué es lo que me va a hacer, ¿no? Entonces me va a crear una ranura solamente de ese espacio. Las 10 está bien, voy a dejar ahí el espacio ahí y voy a generar una matriz circular que es muy parecido a lo que hicimos en 2D, con la diferencia de que en 2D se colocaba un punto para identificar el centro de la matriz. Aquí lo que necesitamos es simplemente una superficie cilíndrica, puede ser cualquiera, o una línea, una arista en forma de circunferencia o semicircunferencia para que pueda identificar el eje. Yo si toco esta superficie, la de adentro o una de las aristas, él me identificaría automáticamente el centro. Por ejemplo, yo voy a hacerlo más sencillo, es colocar la superficie esta y automáticamente me genera el eje de revolución. Y luego me indica cuántos elementos voy a hacer. Voy a dejarlo ahí, 6 elementos. ¿Y qué operaciones voy a utilizar? Pues busco en el árbol la operación que quiera reproducir. Entonces la utilizo y me va a generar una vista previa de lo que me va a hacer. Me va a hacer 6 elementos y le voy a dar a aceptar. Y ya tengo entonces mi torre. Este es un caso particular y un caso sencillo de la operación de revolución. También existe la parte de revolución, corte revolución, que en el caso de corte revolución, pues en vez de generar un sólido, lo que hace es recortar un sólido. Aquí yo puedo buscar, si quiero que la superficie de abajo no esté totalmente en contacto, sino que puedo crear un pequeño vaciado, voy a buscar uno de los planos verticales, ese podría ser, y generar un croquis sobre ese plano. Lo voy a linealizar, control 8, y como esto tiene 120, ¿verdad? Tiene
tiene 120 desde este punto hasta este punto, yo voy a generar un pequeño rectángulo aquí, partiendo de este punto más o menos a esta distancia, que quede a la misma altura de esa. Entonces voy a dejarlo por ahí y le voy a dar medidas. Ahora esta medida la voy a dejar de 50 para que quede alineado con el de arriba, y la distancia que le voy a dar, como eso tiene 10, le voy a dar 5, que es la mitad del desplazamiento, ¿no? Y voy a dibujar el eje de giro. Lo importante, bueno, deberíamos haber dibujado primero el eje de giro, ¿no? Para identificarlo. Vean bien, para revolución se requiere un eje de giro y un área giratoria. Debe ser una figura cerrada. Salimos del croquis y ahora me voy a corta revolución. Entonces le doy corta revolución, y como no he tocado absolutamente nada del croquis anterior, entonces él automáticamente detecta el eje de giro y el área giratoria. Entonces esto es lo que va a hacer. En vez de generar un sólido o producir un sólido, lo que va a hacer es restar un sólido. 360 grados, las configuraciones, y aquí tengo entonces el vaciado. Genera un corte alrededor de un eje giratorio. Muy bien, entonces hasta aquí nos quedamos con esta clase. Próximamente les subiré otro video también hablando de revolución. Saludos, jóvenes.